Los logaritmos decimales son aquellos logaritmos que tienen como base 10 y se van a simbolizar con L o G. Normalmente, cuando la base sea 10, no se va a escribir, estaría tácita. Así que ya ustedes saben que cuando no vean base, es de base 10, L o G. Logaritmo de n en base 10 igual m. Eso significa que 10 elevado a la m te va a dar n. Ya ustedes saben por definición de logaritmo. Entonces, de igual modo, si yo le escribo aquí logaritmo de 1, al no tener nada aquí y dice L o G, implica que la base es 10. Por tanto, sería 0. Ustedes saben que el logaritmo de la unidad, por propiedad, es igual a 0. Igual, si yo le pido L o G de 10, el L o G de 10 debe dar 1, porque sería el logaritmo de la base. El logaritmo de 10 base 10. Recuérdense que cuando la base sea 10, no la vamos a marcar. Y así sucesivamente. L o G de 100 igual a 2, porque 10 elevado a 2 da 100, y así sucesivamente. Igual, si yo quiero el logaritmo decimal de otra cantidad que no sea la unidad seguida de 0, por ejemplo, de 75, entonces, ¿cuál es el exponente que yo debo elevar 10 para que me dé 75? En este caso, podemos hacer uso de nuestra calculadora. Buscamos la tecla L o G, y en su tecla L o G, usted entonces escribe L o G 75 y le va a dar un número decimal. L o G de 75. 1.8751 aproximado. Da muchísimas cifras decimales. Uno elige 3, 2, 5, 4, cuantas necesite. Esta vez yo voy a coger 4 y voy a redondear. 1.8751, porque da 56. Como el 6 es igual o mayor que 5, pues se procede a aumentar 1 a la cantidad, a la cifra anterior. ¿Ok? Entonces, ahí está. También están los logaritmos neperianos. Naturales o neperianos. Estos son aquellos logaritmos que tienen como base la letra E minúscula. Es un irracional. Le voy a decir ahora cuál es su valor. El símbolo para los neperianos es ln. La base es E. Así que ln de E, lm de un número es igual a m. ¿Qué significa eso? Que la base E elevado a m me debe dar n, por definición de logaritmo. Entonces, E es un irracional que tiene un valor de 2.71, 82 y muchísimas cifras más. De suerte que es un irracional. En su calculadora luego ustedes pueden obtener el valor de, si se les olvida, con el recíproco de ln. En su calculadora hay un ln y ahí ustedes buscan todos los logaritmos neperianos. Entonces, si ustedes tienen que buscar el logaritmo neperiano, ln, logaritmo neperiano de 1, eso es igual a 0. Recuérdense que aquí habría una E, pero cuando sea neperiano, con poner ln ya se supone que esa E va a estar igual que en los decimales. Vamos a tener tácita la base 10. En los neperianos vamos a tener tácita
la base E. Así que ln ya se supone que hay una E de base. Así que cualquier que sea el sistema logarítmico, el logaritmo de la unidad es igual a 0. Así que E elevado a la 0 naturalmente da 1, como cualquier cantidad que le vemos a la 0. El logaritmo neperiano de 10, entonces ya ahí habría que usar la calculadora. ¿A cuánto debemos elevar la E para que nos dé 10? Entonces en su calculadora científica usted escribe ln de 10 y le da 2.3 aproximado. 2.3 significa que E elevado a 2.3 me da aproximadamente 10. Y así sucesivamente, cualquier logaritmo neperiano que ustedes quieran buscar, por ejemplo, el logaritmo neperiano de 275, pues simplemente ustedes con la tecla ln buscan el logaritmo neperiano de 275. En esta calculadora, primero se marca el 275 y luego se le da a ln. Eso es en esta. A lo mejor en la suya, primero usted tiene que colocar ln y luego el 275. Esta es una hipercalculadora que yo bajé de Google Store. Entonces me da 5.6. 5.62 voy a poner. Lo voy a redondear a dos cifras. 5.62 aproximadamente. Así que aquí están estos dos logaritmos, sistemas logarítmicos. Ustedes saben que los sistemas logarítmicos son infinitos, más estos dos son muy importantes, por eso se tratan de forma muy particular. ¿Ok? Ahora vamos a ver el concepto de antilogaritmo. Antilogaritmo. Les comento que el antilogaritmo es el número que le corresponde a un logaritmo. Es el número que le corresponde a un logaritmo. ¿Cómo así, profesor? Antilogaritmo. Esto tiene una gran importancia porque de repente tenemos el cálculo de una variable, ella queda en un logaritmo, ¿cómo hacerlo? Entonces, el antilogaritmo no es más que el número que le corresponde a un logaritmo. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de un número que yo no sé cuál es, en base 2 me da 8, entonces ¿cuál es ese 8? ¿Cuál es ese número? Fácil, es el número de suerte tal que 2 elevado a la 8 da el número. Ustedes saben que el logaritmo de un número es el exponente al que se eleva la base para que me dé el número. Entonces yo debo 2 a la 8 y ese sería el número. ¿Ok? Así es que esto es bastante fácil. Tenemos 2 y lo elevo a la 8, me da 256. 256. O sea que el 256 sería el número. Vamos a llamarle X, por tanto su X valdría 256. Así se obtiene el antilogaritmo de un número. Si usted usa, por ejemplo, los decimales y le dicen, halle el antilogaritmo halle el antilogaritmo de halle el valor de X en el logaritmo decimal de X igual a 2.45. ¿Cuánto vale X? 10 elevado a la 2.45 por definición de logaritmo. También usted en su calculadora científica puede colocar en la segunda función chip, y le da a L o G. L o G, en este es al revés, L o G chip. 2.45 chip L o G. Dice que es el 281.
¿Eh? Entonces el logaritmo de 281 en base 10 es 2.45. 2.45, segunda función chip, logaritmo 281.8. Ese sería el número que le corresponde a ese logaritmo cuando este es base de 281.8. En su defecto pueden colocar 282 si quieren redondear la cifra entera. Ok, igual podemos usar los neperianos. Logaritmo neperiano de x es igual a 3.48. Entonces, usted en su calculadora coloca chip LN 3.48, y entonces le da a igual. Este da 32.459. Yo voy a poner 32.5 aproximado. 32.5 en la calculadora. Valor aproximado. Quiere decir que el logaritmo neperiano de 32.5 es 3.48. Eso usted lo comprueba con su calculador. Usted pone 32.5 y le busca el logaritmo neperiano a 32.5 y va a ver que le da 3.48 exactamente. ¿Ok? Esto es el concepto de antilogaritmo. Luego verán la utilidad real de los antilogaritmos. Bien, vamos a ver ahora el tema de las ecuaciones logarítmicas y las ecuaciones exponenciales. Ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales. Vámonos con las logarítmicas. Ecuación logarítmica. Una ecuación logarítmica es aquella ecuación en la que la variable está involucrada en un logaritmo. Por ejemplo, en términos genéricos, si yo escribo logaritmo de x en base b igual c, fíjense que la variable o valor desconocido está en el logaritmo. Entonces esa sería una ecuación logarítmica. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones logarítmicas? Fácil. Si yo tengo logaritmo de x menos 3 en base 2 igual a 5, entonces, ¿cómo yo la resuelvo? O sea, ¿cómo yo hallo el valor de x? Eso se llama resolverla, ¿no? Pues, siempre que se vaya a resolver una ecuación logarítmica, hay que convertir esa forma logarítmica en una forma exponencial. Recuérdense de la primera parte, cuando hacíamos la introducción, que aprendimos a convertir forma logarítmica exponencial y viceversa. Entonces recuérdese que esa base elevada a este exponente me va a dar ese número, porque el logaritmo de un número, es el exponente a que se debe elevar la base para que dé ese número. Quiere decir que x menos 3 es igual a 2 elevado a la 5. Así que de una forma mecánica, recuérdese que la base del sistema logarítmico usted siempre la va a elevar a el exponente, al exponente que está aquí, que es el logaritmo del número. Recuérdense que el logaritmo del número es el exponente a que se eleva la base. Entonces esa base siempre usted lo eleva a esto y lo iguala a la parte que está aquí, que viene representando al número. Luego resolvemos esto, que se convierte en una ecuación algebraica sencilla. X menos 3 es igual a 2 a la 5. ¿Cuánto es 2 a la 5? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. 2 elevado a la 5 es 32. Y mire qué fácil es resolver esa ecuación. X será igual a 32. Este 3 que está restando pasa a sumar. Por tanto, X tendrá un valor de 35. ¿Ok? Así que ya lo saben. Chequen eso ahí. Estaba mirando que me parece que la batería me estaba fallando, pero está conectada.
Vamos a hacer otra. Logaritmo en base 5 de 7x menos 9 es igual a 2. De igual modo, toda ecuación logarítmica ha de ser convertida en una forma exponencial para poder ser resuelta. Entonces ya sabemos que 7x menos 9 será igual a 5, que es la base, elevado a la 2. Por tanto, 7x menos 9 será igual a 25. Resolviendo acá, transposición de términos, ese 9 que está restando, vamos a llevarlo a sumar para aquel lado. 7x igual a 25 más 9. Por tanto, 7x será igual a 34. 25 más 9. Finalmente, despejando la incógnita, dividimos por 7, tanto aquí como aquí, y nos va a quedar que x igual a 34 séptimos. 34 séptimos. 34 sobre 7. El 7 que está multiplicando la x pasa a dividir. 34 séptimos. Pueden dividirlo y ponerlo en forma decimal, o bien lo pueden dejar así en forma de quebrado, porque esa división no les va a dar exacta. Así que da igual como usted quiera escribirlo, ¿ok? 34 entre 7 da 4 punto algo. Si lo quieren llevar a decimal, efectivamente 4.9. Da un poco menos, pero lo vamos a aproximar. Aproximado 4.9. Y así es como se resuelven las ecuaciones logarítmicas. Ecuaciones logarítmicas. Vamos a ver ahora la solución de las ecuaciones exponenciales. Vamos a ver lo que es una ecuación exponencial. Ahí están viendo con la solución de estas ecuaciones la aplicación de los logaritmos. Ecuación exponencial. Una ecuación exponencial es aquella en la que, perdón que estaba fuera de cámara, una ecuación exponencial es aquella en la que la variable es parte de un exponente. Por ejemplo, si yo tengo a la x igual a b a la 2x menos 3, pues es una ecuación exponencial, porque la variable es parte del exponente. ¿Ok? ¿Cómo se resuelven las ecuaciones exponenciales? Todas las ecuaciones exponenciales se resuelven aplicando logaritmo. ¿Cómo se hace eso? Se aplica logaritmo a ambos miembros de la igualdad y luego se procede a su despeje. Vamos a ver. De hecho, aquí vamos a aplicar la propiedad de la potencia, del logaritmo de una potencia. Vamos a hacer varios ejemplos. Si yo tengo 2 elevado a la 3x igual a 5, ¿qué voy a hacer? Aplicar logaritmo tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Obsérvese. Logaritmo de 2 elevado a la 3x igual logaritmo de 5. Estoy usando los decimales. Puedo usar cualquier sistema logarítmico. Puede ser neperiano también. ¿Ok? Pues nada. O en otra base de cualquiera. Lo único que si uso decimal aquí, también decimal aquí. Luego van a observar en este miembro que tengo el logaritmo de una potencia. En todo sistema logarítmico, el logaritmo de una potencia igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Igual logaritmo de 5. Para despejar este 3x que está siendo multiplicado por el logaritmo de 2, entonces este logaritmo que está multiplicando lo traigo a dividir para acá y me queda 3x igual a el logaritmo de 5 entre el logaritmo de 2. A veces los estudiantes como que se dice contrale, pero ya ahora se complica. No, usted con su calculadora ahora va a dividir, y puede hacerlo de manera directa, LOG de 5 entre LOG de 2. Logaritmo de 5 entre logaritmo
de 2. Entonces procedemos 5 LOG entre 2 LOG. Y da 0.3 aproximadamente. 0.3. 0.3. ¿Ok? Déjeme hacerlo de nuevo, que creo que esta calculadora me traicionó un poco. Vamos a ver. Logaritmo de 5. Déjame ponerlo entre paréntesis por si acaso. El logaritmo de 5 entre el de 2. Ajá. Ahorita estaba mal. Da 2.3. 2.3. 2.3. Bien, finalmente vamos a despejar la variable dividiendo por su coeficiente. X igual a 2.3 entre 3. Es que está multiplicando, pasa a dividir. Y entonces 2.3 dividido entre 3 da 0. Algo. 2.3 da casi 1. No, mucho menos. Entre 3, 0.76. 0.76. Si usted quiere lo puede redondear a 0.8. No hay ningún problema. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplito. Si yo tengo 3 elevado a x más 2 igual a 5 elevado a la 2x menos 1. Igual, toda ecuación exponencial se resuelve aplicando logaritmo en ambos miembros. Aplicamos logaritmo en el miembro izquierdo y también en el derecho. Logaritmo decimal de 3 elevado a la x más 2 es igual al logaritmo decimal de 5 elevado a la 2x menos 1. Entonces aquí tenemos el logaritmo de una potencia. En cualquier sistema logarítmico, el logaritmo de una potencia igual al exponente por el logaritmo de la base. El exponente es x más 2 por el logaritmo de 3, que es la base. De igual modo ocurre de este lado. El exponente es 2x menos 1 por el logaritmo de la base, logaritmo de 5. Al igual que ahorita, ese logaritmo de 3 vamos a pasarlo para acá dividiendo, que está multiplicando, y nos va a quedar de este lado x más 2 igual a 2x menos 1 logaritmo de 5, esa es expresión completa, entre logaritmo de 3. ¿Ok? Entonces nos queda x más 2 igual a 2x menos 1, que es esta parte, y vamos a dividir el logaritmo de 5 entre el logaritmo de 3. Logaritmo de 5 entre logaritmo de 3. El logaritmo de 5 dividido por el logaritmo de 3 nos da 1.5 aproximado, 1.5. Aquí nos queda 1.5. Ese 1.5 es la división del logaritmo de 5 entre el logaritmo de 3. Logaritmo de 5 entre logaritmo de 3. ¿Ok? Bien. De este lado tenemos x más 2 igual a todo lo que está dentro del paréntesis se va a multiplicar por 1.5. ¿Ok? Así que 2 por 1.5 nos va a dar ¿cuánto? 3, ¿verdad? 2 por 1.5 da 3. Si no sabe, usted lo multiplica con la calculadora 2 por 1.5 y eso es 3. Entonces tenemos 2x por 1.5 da 3x menos 1 por 1.5, 1.5. Sigo de este lado. Entonces vamos a hacer x menos 3x. Este que está sumando viene a restar para acá. X menos 3x igual a menos 1.5, ese que está aquí, menos 2. El 2 que está sumando pasa por este lado, restando. Vamos a hacer la reducción de términos semejantes acá y tenemos x menos 3x da menos 2x igual a menos 1.5 menos 2 da menos
3.5, se suman, ¿ok? Luego, la x será igual a menos 3.5 entre menos 2. Por tanto, eso nos va a dar lo que nos dé esa división. Vamos a ver. Va a dar positivo porque ambos términos de la división son negativos. Entonces 3.5 entre 2 nos da 1.75 positivo. 1.75. Y ese es el valor de. Bien. En ocasiones las ecuaciones exponenciales pueden resolverse igualando bases, pero esos son casos particulares porque no siempre se puede. Por ejemplo, aquí yo no puedo, ni en el ejemplo 1 tampoco podía igualar bases, pero hay situaciones que se dan, como esta que les voy a presentar aquí ahora, que sí se pueden igualar las bases. Por ejemplo, si yo les escribo acá 3 elevado a la 5x igual a vamos a decir 9 elevado a la x más 2. Perfectamente, porque el 9 yo lo puedo escribir como 3 al cuadrado y tendría base 3 y base 3. Así que tendríamos acá 3 elevado a la 5x igual a 3 al cuadrado, que es lo mismo que 9, elevado a la x más 2. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica esto. Tendríamos 3 elevado a la 5x igual a 3 elevado a la 2x más 4. Es el resultado de multiplicar 2 por x, 2x y 2 por 2, 4. Luego aplicamos el concepto de que si las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales. Simplemente resta igualar los exponentes. O sea, 5x igual a 2x más 4. Fíjense que bien, y se convirtió en una ecuación sencilla de primer grado. Vamos a transponer términos y tenemos 5x menos 2x igual a 4. Aquí resolviendo, 5x menos 2x son 3x igual a 4. Finalmente, la variable x sería 4 entre 3. Ese 3 que están multiplicando pasa a dividir. Y así se resolvió. Si usted la hace aplicando logaritmo, le va a dar exactamente lo mismo. Solo que en estos casos de igualar bases son casos particulares. Más, todas las ecuaciones logarítmicas sí pueden ser resueltas aplicando logaritmo. ¿Ok? Hasta aquí esta clasecita de hoy. Con esto... me faltó algo interesante. Les voy a agregar cómo cambiar de base. Es muy importante el cambio de base en los sistemas logarítmicos porque a veces nuestra calculadora no tiene para hallar el logaritmo de cualquier número en cualquier base. Perdónenme que les estoy hablando de espalda. A veces nuestra calculadora científica no tiene cómo calcular el logaritmo de cualquier número en cualquier base, sino todas en general traen base 10 y base e. Entonces, ¿cómo cambiar de base? Cambio de base. Bien sencillo. El logaritmo de un número en cualquier base siempre será igual al logaritmo decimal del número entre el logaritmo decimal de esa base. O sea, en sentido general, el logaritmo de un número a en una base cualquiera b me va a dar como resultado el logaritmo decimal de ese número entre el logaritmo decimal de la base. Profe, ¿qué usted está diciendo? Miren, si usted tiene el logaritmo de 49 en base 7, todos ustedes saben que eso va a ser igual a 2, porque 7 al cuadrado es 49, 7 elevado a la 2.
Si yo lo hago aplicando esta regla, debe darme 2 también. Entonces, eso es para comprobarlo. Eso es igual al logaritmo decimal de 49 entre el logaritmo decimal de 7. Logaritmo decimal del número entre el logaritmo decimal de la base. Si usted coge su calculadora y busca logaritmo de 49 y lo divide entre el logaritmo de 7, va a ver que efectivamente le va a dar 2. ¿Ok? Logaritmo decimal, decimal de 49 entre el logaritmo decimal de 7. Y da exactamente 2. ¿Ok? Eso te prueba que el logaritmo de un número cualquiera en cualquier base siempre será igual al logaritmo decimal del número entre el logaritmo decimal de la base. De suerte que si yo tengo el logaritmo de 512 en base 9, eso es lo mismo que logaritmo decimal de 512 entre el logaritmo decimal de 9. ¿Ok? Pues usted toma su calculadora científica y busca el logaritmo decimal de 512 y lo divide entre el logaritmo decimal. Recuerden que el decimal es LOG, entre el logaritmo decimal de 9. Y le va a dar un valor aproximado de 0.3. 0.3. Eso está malo porque no es verdad. Parece que lo escribí mal. 512. Logaritmo decimal. Ok, ahora sí. Entre el logaritmo decimal de 9. Da 2.84 aproximado. 2.84. Quiere decir que si usted eleva 9 a la 2.84 le va a dar aproximadamente 512. ¿Ok? 512, más o menos. Como son decimales, nos da exacto. Bien, así se cambia de base un sistema logarítmico cualquiera. Bien, si usted tiene el logaritmo, vamos a hacer un ejemplo 3. Si usted tiene el logaritmo neperiano de 550, eso es lo mismo que el logaritmo decimal de 550 entre el logaritmo decimal de E. Recuerden que E tiene un valor aproximado de 2.718282 y muchísimas cifras más. Ustedes luego lo buscan en su calculadora. Entonces, cuando usted le pone a su calculadora logaritmo decimal de 550, logaritmo decimal de 550 LOG entre el logaritmo decimal de E, me da 2.3. ¿Ok? Déjenme hacerlo de otra manera. Logaritmo decimal de 550 logaritmo decimal entre logaritmo decimal de 2.7182 2.7182, etcétera, etcétera. Logaritmo decimal entre 2.7182 logaritmo decimal, eso da
6.3 aproximadamente. 6.3. ¿Cómo usted lo prueba? Elevando E a la 6.3 y le debe dar 550 de manera aproximada. ¿Ok? 2.72 elevado 72 a la 6.3 va a variar un poco y da exactamente 500 y pico, 556. Si le pongo todos los decimales da casi exacto. Pues bien, así se cambia de base un sistema logarítmico cualquiera. Así es que para la próxima tendremos más sobre la siguiente unidad de trabajo. ¿Ok? Nos despedimos.